Dirige, Padre Celestial, todas las actividades que tengamos que hacer, que todo lo que se haga sea para la gloria y honra de tu nombre, Señor. Sabemos, Señor, que contamos con tu presencia, Señor, y sabemos que todas las cosas, Señor, son por algo, Señor. Y esperamos que este tema sea de mucha bendición para nosotros, que prepare nuestro corazón para recibir tu palabra, oh Dios. Y rogamos, Señor, que tú, tú nos acompañes, Señor, que tú le des palabra a nuestro pastor Daniel, quien va a estar a cargo del tema. Y así también, oh Señor, a todos los hermanos que están por conectarse, que lo hagan, oh Dios, y que podamos, Señor, salir fortalecidos, Señor, en estos tiempos difíciles, complicados que nos ha tocado vivir. Que tu palabra siga llenando nuestros corazones, Señor. Oh Dios, perdona nuestros pecados, Señor, para que podamos tener un corazón limpio, un corazón puro ante ti, Señor. Y que tu sangre, Señor, nos lave y nos perdone, Señor, de cada uno de nuestros pecados, Señor. Oh Dios, te ruego por los pastores que no han podido estar, por los hermanos que están enfermos, que tú seas con ellos, Señor, y te ruego, Señor, tu bendición por nuestra iglesia. Sabemos que estamos en este mundo, pero no somos de este mundo, y rogamos, oh Padre Celestial, que tú seas, oh Señor, ayudándonos para estar preparados para cuando vengas a buscarnos, Señor, que estemos a cuentas contigo, que podamos, Señor, con tu ayuda, estar a cuenta, Señor, y estar, Señor, preparados para la llegada tuya, Señor, a esta tierra. Oh Padre Celestial, llévanos, dirígenos, oh Padre Celestial, y acompáñanos en todo, porque todo te lo pido y te lo ruego, en el nombre y por los méritos de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. En estos momentos se prepare, ¿no es cierto?, y nos diga su testimonio de cómo él, ¿no es cierto?, ha podido guiar a su familia, a sus hijos. Sabemos que toda su familia sirve al Señor, en especial sus hijos, no se han apartado, y es el deseo, es el anhelo de todo padre, ¿cierto?, de que nuestros hijos estén sirviendo al Señor, que nosotros le estamos dando las instrucciones, ¿no es cierto?, lo estamos preparando, pero nosotros sabemos que el Señor hace la obra, pero también nosotros tenemos que poner de nuestra parte. Y el pastor Nadir, ¿no es cierto?, es un fiel ejemplo, ¿no es cierto?, de cómo nosotros debemos criar a nuestros hijos. Él ha criado a 4 hijos, yo con mucho esfuerzo estoy criando a 3 y quiero que ellos 3 estén en la iglesia continuamente, que no se aparten. El pastor crió a 4 hijos y ya son algunos abuelos y aún sirven al Señor. Y es una gran cosa esa, ¿cierto?, de que estén todos sirviendo al Señor, así que vamos a escuchar unos consejos sabios de cómo nosotros podemos hacerlo para poder guiar, y los que somos padres, ¿no es cierto?, que tenemos hijos pequeños, de cómo podemos guiar a nuestros hijos en los caminos del Señor, y que ellos, aun cuando sean viejos, también estén sirviendo al Señor. Así que vamos a escuchar a nuestro pastor Nadir Carreño, que nos va a dar un testimonio de cómo debemos guiar a nuestros hijos. Primeramente doy gracias al Señor, porque cualquier cosa que tengamos viene de la mano del Señor. Por lo tanto, toda gloria debe ser para Él solamente, porque es el autor de todo bien para nuestras vidas. En cuanto a la relación con nuestros hijos, yo diría de forma muy breve, primeramente, que lo primero de todo, tan pronto sabíamos que estábamos esperando un hijo, lo encomendábamos al Señor de inmediato. No esperábamos que naciera para eso. Ya sabiendo que estábamos esperándolo, lo encomendábamos al Señor diariamente en oración. Y cuando ya nacían, ellos, desde que nacieron, nos vieron orando al lado de ellos, leyendo la palabra de Dios cerca de ellos también, aunque no podían entender, pero iba quedando la imagen grabada en sus mentes, dedicándolo siempre al Señor. Y ya a medida que iban creciendo, 2 cosas importantísimas que me parecen fundamentales. Primero, el culto familiar siempre se hacía en la casa, y de eso no nos olvidemos, como este es una reunión de caballeros, que somos los responsables nosotros de eso. Hay muchos hombres que le delegan esta responsabilidad a su esposa, pero por supuesto la esposa tiene que participar también, pero el responsable primero es el marido. A él nos ha puesto Dios por sacerdote de nuestro hogar y por cabeza de la familia. Y debemos cumplir esta responsabilidad, como digo, y a nuestros hijos, entre otras cosas, en el culto familiar que debe hacerse todos los días en la casa. Es una cosa sencilla, breve, que no cansa a los niños, que esté al alcance de ellos, pero que vaya grabando a fuego la palabra de Dios en sus corazones. Y la otra cosa es la oración permanente en todo y por todo. Que los niños nos vean, que ante cualquier emergencia que tenemos que sufrir,
acudimos al Señor en oración de inmediato, que vivimos tomados de su mano continuamente, y enseñar a los niños a lo mismo. Cuando ya crecen un poco más, que ya pueden leer, que lean la palabra de Dios de forma sistemática, continua, expliquémosles las historias con entusiasmo, con cariño, y que ellos nos puedan contar lo que entienden de la palabra de Dios también. Eso también es una actividad diaria, permanente. Digo, lo fundamental es esto, ¿no? Es inculcarle desde el comienzo la oración, la palabra de Dios y la acción del Espíritu Santo, buscada siempre, y que ante cualquier emergencia y situación, clamamos al Señor de inmediato. La oración es como nuestro aire que respiramos. Y los niños van aprendiendo esto de pequeños. Y una última cosa que quisiera decir también, que creo es muy importante, cuando teníamos que ir a cualquier actividad de la obra del Señor, siempre que era posible, íbamos la familia completa. Nunca partía yo solo por mi lado, dejaba la familia en la casa, o partíamos con mi esposa y dejábamos a los niños encargados con alguien. Nunca. Siempre todos juntos, hasta donde era posible, por supuesto. No, a veces no se puede, pero normalmente se puede, y con ellos andábamos en todas partes. Y ustedes, los que nos conocen de tiempo, saben que era así. Siempre andábamos con ellos. Y esto va grabando en los niños la responsabilidad y la importancia de la obra del Señor. Esto sería para muy largo, pero hay un tema sobre el particular. Yo creo que en este testimonio mío es suficiente para todos nosotros. En el caso nuestro, el Señor ha sido maravillosamente bueno con nosotros. Los niños han conocido al Señor. Mi familia conoce al Señor desde hace siglos. Y esto ha sido toda una bendición permanente para nosotros. Y eso lo hemos inculcado a los hijos también. Doy gracias al Señor porque, vuelvo a repetir, toda cosa buena viene de la mano del Señor. Es porque Él es tan bueno con nosotros, tan misericordioso, que podemos tener el gozo de ver a nuestros hijos junto con nosotros, sirviendo al Señor siempre. Que Dios les bendiga, hermano. Repito, 1 de Timoteo, capítulo 3, versículos 4 y versículo 5. Y dice así la palabra de Dios. Si me pueden acompañar, por favor. 1 de Timoteo, capítulo 3, versículos 4 y versículo 5. Porque el que no sabe gobernar su casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Perdón, ese es el 4. El 4 es que gobierne bien su casa, a sus hijos en sujeción, con toda honestidad, porque el que no sabe gobernar su casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Este tema a nuestros primeros padres. Y dice, la desobediencia de la primera pareja que todos conocemos constituyó la culpa a Eva por este acto de desobediencia que Dios les ofreció. Algo triste, deshonraron al Creador y deshonraron a la familia. Resultado, la humanidad sufrió aislamiento espiritual de su Creador. Y en Romanos, capítulo 1, versículos 21 y 22, 1, 21 y 22, porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni dieron gracias. Antes se desvanecieron en su discurso y el necio corazón de ellos fue entenebrecido, diciéndose ser sabios, se hicieron fatuos. Mi primer punto, por lo que voy a empezar, es: el hombre es la cabeza del hogar. Y hay dos versículos que es clave, que creo que todos lo conocemos, y dice así, que está en Efesios 5:23. Efesios 5:23 dice: porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, y él es el que da la salud al cuerpo. Y el otro versículo: mas quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón
es la cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo. Nosotros los varones o el hermano que es cabeza del hogar, algo muy importante, es el que debe estar en la mejor. Entonces me hago una pregunta. Nosotros debemos reflejar a Cristo. Y esto es muy importante y empiezo con esto que es la base de todo. El amor significa que el esposo, nosotros los varones debemos entender a la esposa. Y la naturaleza del hombre es diferente a la naturaleza de la mujer. Dice la Biblia, vosotros maridos, semejante habitad con ellas según ciencia, dando honor a la mujer como vaso más frágil y como herederas juntamente de la gracia y de la vida, para que vuestras oraciones no sean impedidas. Primera de Pedro 3:7. Es muy importante que escuchemos a la esposa. Hoy día a veces hay hombres que no es correcto. No es darla. Ya está perfectamente clara o claro que los hombres y las mujeres son espiritualmente iguales ante los ojos de Dios, pero ambos tienen diferentes funciones. Dios que es muy importante que también pensemos, y está en la pantalla en Efesios, que dice, y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Hermanos, repito, el esposo es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia. Y entre ambos debe haber un liderazgo espiritual. La pregunta que me hago es, hermanos, nosotros tenemos una gran responsabilidad. Él instituyó la familia, dio roles para que la familia se desarrolle. Es en la familia que se establece que será el día del mañana, no solo en la ocupación o el oficio con su carrera. Lo importante es que nosotros debemos velar y preocuparnos por la relación que tengan nuestros hijos con Dios, que sea en primer lugar para su vida, para ellos, a conducir en lo espiritual. Ellos se desarrollan cuando ven a sus padres. Si hay hábitos de orar, de leer la palabra de Dios, de escuchar música cristiana y de ir a la iglesia, es una bendición. Y gracias a Dios, gracias a Dios por los padres que somos de bendición. Proverbios 1:8. Proverbios 1:8. Oye, hijo mío, la doctrina de tu padre, las enseñanzas nosotros entregamos. En algunos casos, gracias a Dios, algunos enseñamos bastante, otros enseñamos poco. Eso es bueno que hay que hacer nosotros los padres con los hijos. Deuteronomio, capítulo 6, del versículo 6 al 9. Voy a leerlo. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino
y al acostarte y cuando te levantes, y has de atarlas por señal en tu mano y estarán por frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus portadas. Y aquí yo tengo un ejemplo muy práctico que gracias a Dios por mi abuelo. Mi abuelo vivió más de 90 años. Y él conoció a Cristo como a los 50 y tantos años, y cuando yo andaba con él, él siempre me en el grandes ejemplos. Si hay malos hábitos de los padres, va a haber malos hábitos de los hijos. Si hay buenos hábitos de los padres, va a haber buenos hábitos de los hijos. Nuestras esposas o la esposa tiene un llamado a seguir al esposo como cabeza, y es la ayuda idónea. Y esto es muy importante y sirve de espejo para aquellas cosas que no son conformes a la palabra de Dios. La responsabilidad comienza por la cabeza. Por lo tanto, como vaya la cabeza, irá el resto del cuerpo. Como vaya la cabeza, irá el resto de la familia. Y esto es muy importante, y escuchando el testimonio del pastor Naví Carreño, creo que nos puede ayudar mucho a nosotros, ¿sí? Lo que él ha dicho, que todos los días el tema de su devocional familiar, aunque sea corto, y eso es muy bueno. Yo recuerdo a una familia que hacen su devocional muy largo, pero yo creo que en un término medio o corto es una bendición y hacerlo todos los días. Dios considera el respeto a los padres como la llave para una sociedad pacífica, ordenada y estable. Ojo, de la manera que trates a tu padre y a tu madre, influirá como trates a tu prójimo. Los padres son personas muy dignas de respeto. Y en Levítico capítulo 19, el versículo 3, la primera parte dice: cada uno temerá a su madre y a su padre. El hijo o la hija que no tiene en cuenta a sus padres, tampoco tiene en cuenta a Dios, y camina por valles de sombra y muerte hacia el fracaso. Como padres, queridos varones y hermanos, somos los primeros mentores que contribuyen a formar el carácter e instruirles con buena enseñanza. Proverbios 22:6, Proverbios 22:6, versículo también conocido por muchos de nosotros, que dice: instruye al niño en su carrera, aun cuando fuere viejo no se apartará de ella. Como padres nos compete también administrar la disciplina y corregir a los hijos. En este punto muchos no ponen disciplina, pero la disciplina debe comenzar a aplicarse antes de que el carácter ya esté torcido o malo permanentemente. Y en la palabra de Dios tenemos un ejemplo muy triste, el tema del sacerdote Elí. Él tenía 2 hijos, a los cuales, escuchen esto, no había disciplinado. Y cuando la maldad de ellos llegó a tal extremo que él ya no pudo ignorarla, trató de reprenderles. Qué pena, no obedecieron a la voz de su padre. Y eso lo podemos ver en 1 Samuel, capítulo 2, versículos 24 y 25. 1 Samuel, capítulo 2, versículos 24 y 25, que dice así: no, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, que hacéis pecar al pueblo de Jehová. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Mas ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová los quería matar. Y entiendo que ahora estamos viendo también algunos hijos jóvenes, ¿sí? Y tenemos a nuestro papá con vida. Tengamos mucho cuidado.
Nuestros padres nos aconsejan siempre por algo bueno. Y gracias a Dios por los hijos que están obedeciendo. En este caso, ya era demasiado tarde. ¿Qué pasó? Dios anunció las nefastas consecuencias. Le dije que por la maldad de sus hijos he condenado a su familia para siempre. Él sabía que estaban blasfemando contra Dios. Queridos hermanos, que Dios nos ayude a nosotros a ser sabios y muy responsables en el hogar que nos ha dado hoy en día. Y esta tecnología que tenemos está muy avanzada y a nosotros nos cuesta, pero nuestros hijos sí están bien despiertos en esa parte. Cuidemos a los hijos, porque hay padres que dan al hijo o le regalan un celular, una tablet, una laptop y no los controlan lo que ven. Y tristemente ellos están expuestos a ver cosas muy malas como también a ver cosas buenas. Y muchos padres no corrigen al hijo o a la hija. Queridos hermanos, una tarea grande. Hemos enseñado a los hijos a obedecer. Es una tarea que tenemos que seguir haciéndolo. Qué alegría que podamos tener hijos que son obedientes a los padres. Recuerde lo que dice: el que siembra, cosecha. Hay tres cosas muy importantes que quiero mencionarlas o destacarlas que el hombre como cabeza debe tener presente. Uno, que es líder, pero no es líder solamente para mandar. Es un gran ejemplo y para eso nosotros necesitamos ser humildes. Y doy gracias a Dios por los pastores, por los hermanos, por los ancianos, por los diáconos que demuestran su humildad. Nosotros los líderes hay que demostrar humildad. También como líder nos equivocamos, hay que saber pedir perdón si me equivoco. Y algo muy importante, el líder es el que va adelante marcando el paso, pero demostrando mucho amor. Y también dice la Biblia que el alto Jehová atiende al humilde, mas al altivo lo mira de lejos. Segundo punto, él es protector. Como padres nosotros doy protección a mi familia. Hoy en día muchos varones o padres no paran o no están en el hogar. Repito, que esto es muy importante. Hoy día muchos varones o muchos padres no están en el hogar, le dan toda la tarea a la esposa o a la mamá. Pero por esta pandemia que estamos viviendo, ha servido para que nosotros estemos más cerca de nuestra familia. Y ahí va la inquietud que tengo. ¿Cuántos hemos conocido más a nuestros hijos? Qué alegría, ¿sí? Y de seguro para muchos ha sido una bendición conocerlos más a ellos y compartir más con ellos. Otra cosa importante, que también el padre es proveedor. Nosotros los padres somos proveedor de lo material y lo más importante es lo espiritual. Y gracias a Dios por los hermanos que hacen esa tarea de proveer las cosas materiales. Hay un versículo que está puesto ahí en la imagen, Génesis 3:19, y también vemos la imagen de un papá con su hijito que está ahí. El papá se va a trabajar, el hijo está muy amoroso, como es pequeñito parece. El versículo dice: en el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. En el tema de proveedor, yo quiero resaltar la parte espiritual. Nosotros enseñamos principios, y un buen principio que debe ser que el hombre se levanta a orar. El hombre hace su devocional solo y con su familia. Y también algo importante, debe cuidar de su familia. El buen gobernante del hogar, que creo que somos todos nosotros, no descuidará ni destruirá los talentos de su esposa. Dice un versículo en Proverbios 18:22. Proverbios 18:22. El que halló esposa, halló el bien y alcanzó la benevolencia de Jehová. Qué importante que nosotros los varones, los hombres, tenemos a nuestra esposa y hemos encontrado a alguien importante para nuestra vida, ¿sí?
Y Dios es tan bueno con nosotros, por eso nosotros tenemos que ser complacientes y muy amorosos con nuestras esposas y con mucha sabiduría. El segundo punto es ordenando mi casa para la gloria de Dios. Ordenando mi casa para la gloria de Dios. Si usted ve en la imagen vemos a un papá que está ahí, no sé si logran verlo bien, que él está trapeando. Pero ¿cómo está? ¿Lo está haciendo con tristeza o con alegría? Con alegría, ¿sí? Eso es muy importante, no hacer las cosas porque nos manda la esposa, porque nos piden, hacerlo con gozo. Cuidado, escuchen lo que voy a decir, cuidado con el comportamiento agresivo de los padres. Una de las mayores falencias de los padres, escuchemos esto, es enojarse por cada falta que hacen los hijos. Hay quienes en Proverbios 12, 18, por favor. Proverbios 12, 18 dice, hay quienes hablan como dando estocadas de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Qué importante que nosotros podamos ser de medicina para estos momentos cuando estamos con los hijos y la esposa, ¿sí? Y gracias a Dios por los hermanos que estamos haciendo esa tarea y cumpliendo, es muy importante. Los hijos que tenemos son el termómetro y el espejo donde podemos apreciar nuestro buen o mal carácter. Hace una semana, conversando con alguien por teléfono, me dijo, él es un buen cristiano, Daniel, me dijo, tengo mi aprecio, mi respeto, pero su carácter es terrible. Y hoy día, muchos creyentes de repente tienen un carácter fuerte. Espero que si alguien está por ahí con un carácter de un genio, que el Señor nos ayude para mejorar. Queridos hermanos, entrenemos a nuestros hijos a no repetir ciertas conductas indeseables. Proverbios 17, 21. Proverbios 17, 21. Dice, el que engendra al necio, para su tristeza lo engendra, y el padre del fatuo no se alegrará. Y también el hijo sabio alegra al padre, y el hijo necio es tristeza de su madre. Tenemos la enseñanza de corregir al hijo. La pregunta es, ¿lo estamos haciendo? ¿O les tenemos miedo? Hay que enseñarles con amor y corregirles con misericordia. La necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la hará alejar de él. En Proverbios 22, 15. Que los hijos puedan ver que Dios obra en sus vidas para lograr su propósito para ellos. En Colosenses dice, hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Qué importante es, queridos hermanos, que nosotros estemos ordenando en nuestra casa. Y eso es para la honra y la gloria de Dios. Pero si no corrigen o no corregimos a tiempo, nuestras torceduras a la larga dolerán. Es muy importante saber corregir en el momento preciso. Nosotros necesitamos buscar sabiduría. Y eso solamente viene de nuestro Padre Creador, de nuestro Dios. Y la tarea grande en hoy día también es de orar para que nuestros hijos se amen y se respeten entre ellos, entre los hermanos y las hermanas, y no permitir que haya rivalidad entre ellos. Tenemos que ayudarles para que tengan relaciones positivas de por vida entre ellos. Dice la Biblia en Efesios capítulo 4, anteced los unos con los otros benignos, misericordiosos, perdonando los unos a los otros, como también Dios os perdonó en Cristo. Eso está en Efesios 4, 32. Una de las los hijos son una bendición. ¿Cuántos estamos agradecidos por nuestros hijos? Y tenemos la tarea de seguir enseñándoles diariamente mientras estén en nuestra casa. Hay otro ejemplo muy práctico que está en Job,
Job capítulo 1. Y vamos a leerlos, por favor. Job capítulo 1, del 1 al 5. Job capítulo 1, del 1 al 5. Vamos a leer juntos, hermanos. Dice la palabra de Dios: hubo un varón en tierra de Uz llamado Job, y era este hombre perfecto y recto y temeroso de Dios y apartado del mal. Y nacieronle 7 hijos y 3 hijas, y su hacienda era 7,000 ovejas y 3,000 camellos y 500 yuntas de bueyes y 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón grande más que todos los orientales. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que, habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y santificábalos, y levantábase de mañana y ofrecía holocausto conforme al número de todos ellos, porque decía Job: quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado a Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Qué importante es este ejemplo. Yo recuerdo mucho a mi abuelo. Él decía: yo estoy orando por mis nietos para que no sufran ustedes. Pero en este caso de Job, acá se describe cómo era este hombre: justo, temeroso, recto y apartado del mal. ¿Y qué pasó? Preocupado por sus hijos. Ofrecía holocausto, porque quizás habrían pecado, y lo hacía todos los días. Y yo creo que nosotros los padres también oramos todos los días por nuestros hijos, ¿sí? Cuidado con los padres que tratan mal. Mucho cuidado con los padres que tratan mal a los hijos. Con los padres con los que son inseguros, que en vez de animar a sus hijos, hablan de desastres, de guerras. Que nosotros podamos ser padres que transmitamos la confianza en Dios, quien es nuestro creador. Es bueno, queridos hermanos, conversar con los hijos de cosas que a ellos les interesa. Y a veces los padres cometemos ese error y no podemos conversar con los hijos mucho porque queremos lo que nos interesa a nosotros, pero hay que pensar también en ellos, ¿ya? Es muy importante eso. Otro subtema es que nosotros hay que andar andando en sabiduría. Andando en sabiduría en 2 de Corintios, capítulo 12, versículo 14. 2 de Corintios, capítulo 12, versículo 14. De la tercera línea dice: porque no busco vuestras cosas, sino a vosotros, porque no han de atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Una de las normas que debe funcionar en una casa, queridos hermanos, es lo que dejó nuestro Señor Jesucristo: que os améis los unos a los otros, como os he amado. Estamos nosotros amando. Y en Juan capítulo 13, versículo muy conocido, Juan 13, el versículo 34, un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros, como os he amado, que también os améis los unos a los otros. Cuidado, hermanos, con dar preferencia a algún hijo o alguna hija. Yo he visto, esto es un caso triste, cuando el padre cristiano da preferencia a un hijo o una hija. Tengamos mucho cuidado. El Señor nos ayude y nos libre de eso. Cuando los padres tienen favoritismo a un hijo más que al otro. Cuando esto sucede, estoy seguro que van a haber muchas dificultades de los hijos hacia los padres. El amor sincero debe gobernar la familia cristiana. Cuando amamos a nuestros hijos, no los exasperemos, sino que los criaremos en disciplina y amonestación del Señor. Colosenses 3:21. También honremos los unos a los otros, juntamente con el amor. Todo miembro de la familia debe la honra a todos los demás. Es muy importante. En verdad, todo cristiano debe honrar a todos los hombres. Y eso nos manda la Biblia. En Primera de Pedro 2:17 dice: honrad a todos. Si cada miembro amara y honrara a todos los demás, qué vínculo fuerte
uniría a la familia. Y cuanto más fácil sería someterse los unos a los otros como se debe en el Señor. El versículo que aparece en la pantalla que está en Timoteo, que dice: sé ejemplo de los fieles en palabra, en conversación, en caridad, en espíritu, en fe, en limpieza. Seguramente todos hemos estado con nuestro hijo así, como vemos en la imagen, ¿eh? Los creyentes, una bendición compartir con nuestros hijos. Y gracias a Dios por los padres que lo hemos hecho. Efesios 5:21. Efesios 5:21. Vamos a leer, por favor, que también es conocido por todos. Efesios 5:21. Sujetaos los unos a los otros en el temor de Dios. Sujetaos. Hay una verdad fundamental que el esposo como cabeza y la mujer como vaso frágil deben practicar: la sumisión mutua. No hay padres perfectos. Ojo, no hay padres perfectos. Todos cometen errores, pero solo con la ayuda de Dios, saldremos victoriosos. También hoy día, gracias a Dios, se ve que hay padres buenos, padres piadosos, pero tristemente tienen un hijo rebelde. No es extraño ver hijos del mismo lugar, criados bajo las mismas influencias, que salgan completamente diferentes hasta cierto punto. Hermanos, sigamos orando por ellos. Y algo muy importante, ayunemos por nuestros hijos. Que Dios tenga misericordia de ellos. Los padres, nosotros padres, debemos influenciar hasta cierto punto con nuestros hijos. Seamos sabios al respecto para aconsejarlos. Y como último punto, es cumpliendo el diseño de Dios. ¿Cuántos de nosotros estamos cumpliendo el diseño de Dios? Dice en 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 5, por favor. 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 5, dice: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados una casa espiritual y un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por Jesucristo. Tenemos un Dios que es soberano, un Dios que tiene el control de todo. ¿Y cuántos estamos agradecidos a Dios que Él está cumpliendo en nosotros algo especial? De Él dependemos nosotros. Pero algo muy importante, nosotros tenemos el fundamento firme. Pero en algunos casos, en algunos hombres, falta la madurez espiritual. Pero es el varón que debe ser valiente y esforzado. Lamentablemente en nuestros países están dándose leyes que van en contra de los principios bíblicos. Y muchos varones no dicen nada o hacen oídos sordos. Hoy en día en los colegios hay muchos cambios. Los hijos están rebelándose contra el Creador y en desobediencia a los padres. Queridos hermanos, seamos muy sabios para hablar con mucho cuidado y con mucha sabiduría con los hijos. Pero Josué nos dejó un versículo muy clave que dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Mira que te mando. Tenemos que esforzarnos, hermanos, para ayudar a nuestros hijos. Gracias a Dios por los hermanos que se están esforzando. Josué decidió servir a Dios con toda su familia. Tenemos también el ejemplo de nuestro hermano Cornelio, que él llevó a su familia y a muchos amigos a conocer a Dios. El apóstol Pablo apeló a la iglesia de Corinto y dijo: hágase todo decentemente y con orden. Está en 1 Corintios 14:40. Hermanos, tenemos una gran tarea y su palabra nos muestra cómo nuestros hogares deben ordenarse
hoy día. ¿Es en tu hogar donde el fin principal del hombre es honrar y glorificar el nombre de Dios? Hermanos, repito, ¿es en tu hogar donde el fin principal del hombre es honrar y glorificar a Dios? Donde todos los días hay el devocional familiar, donde seguimos inculcando a los hijos para que busquen, amen y sigan a Dios. Los que estamos al frente de la iglesia, como pastor, como anciano, como diácono, estamos haciendo un trabajo con excelencia. ¿Cómo está marchando el hogar? ¿O cómo marcha mi hogar? Los hijos son de apoyo en la obra, sirviendo a Dios. Gloria a Dios por los hijos que están sirviendo y apoyando. ¿Sí? Es bueno por los líderes y nos sentimos gozosos como ver cómo los hijos se comprometen con las cosas de Dios. ¿Está nuestro hogar ordenado, hermano? ¿Hay horas fijas para levantarse y acostarse? Ojo, hay horas fijas para levantarse y acostarse. Hay horas fijas para las comidas. Ya tienen establecido una hora para el culto familiar. Esto es muy importante porque en algunos hogares, lamentablemente, hay un desorden. Ordenemos nuestro hogar. ¿Cómo tú quieres, hermano o varón, cómo tú quieres que te recuerden tu esposa y tus hijos? ¿Cómo tú quieres que, querido hermano, que te recuerden tu esposa o tus hijos? ¿Porque tú eres bonito? ¿Porque has traído el dinero para el sustento, para la casa? ¿O porque eres un ingeniero exitoso o un médico exitoso? ¿O que te recuerden porque eres un enojón? ¿O que le recuerden a usted porque usted enseñó a sus hijos sobre lo espiritual? Un padre que oraba con el hijo, le enseñaba a repetir versículos, o porque juntos iban a la iglesia. Los padres cristianos debemos impresionar a los hijos siendo sometidos a Dios. Y hay un versículo que es muy clave que también nos dice en Efesios 6:4, criarlos en disciplina y amonestación. Lo estamos haciendo, hermanos, en el momento que se nos presenta. Gracias a Dios. Ahí en la pantalla dice el versículo de Deuteronomio: la repetirás a tus hijos, y verás estando con ellas y andando por el camino. Es una tarea importante que nosotros tenemos que hacerlo. Junto al hecho de la consagración personal de los padres, debe existir también un esfuerzo por mantener delante de los hijos un ejemplo consistente de fidelidad a Dios. Qué importante es que podamos ser que nuestros hijos sean fieles a Dios y nosotros ser ejemplo número uno. Que nuestros hijos se involucren en causas buenas. Mientras estén con nosotros, involucremos en acciones para la gloria de Dios. Qué alegría por los padres creyentes que a los hijos los involucramos en algunos casos con algún instrumento, una bendición. Y en Timoteo, en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos 14 y 15 dice, 2 de Timoteo 3, 14 y 15 dice, y que desde la niñez has sabido las escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salud por la fe que es en Cristo Jesús. Ojo, hoy día en muchos hogares del mundo hay fracasos. Ojo con los fracasos en las familias, también de algunos creyentes. Tenemos el ejemplo que es conocido por ustedes de Abraham. Yo le puse como título, de tal palo a tal astilla. ¿Qué pasó acá? Yo mentí con respecto a la verdadera identidad de Sara, mi esposa, a fin de protegerme a mí mismo, cuando el rey Abimelech procuró tenerla para sí. Es verdad que ella era mi hermana, era mi hermanastra, pero llamarla hermana mía fue realmente una mentira. Aunque parezca que esto fuera simplemente un pequeño error que cometí, no es así. Le dije la misma mentira a Faraón para protegerme. En Génesis capítulo 12, del 11 al 13. Este pecado
de Abraham no recibió su castigo, se lo traspasó a Isaac y a Rebeca. ¿Y qué pasó? Isaac mintió con relación a Rebeca al decir que ella era su hermana en vez de su esposa. Tengamos mucho cuidado, hermanos, que el Señor nos ayude a no ser mentirosos. Hoy día también los valores de hoy día se han deteriorado. No hay respeto. Cuidado con lo que voy a decir. Uno se cree mejor que el otro. Y ahí tenemos que ser muy sabios con los hijos cuando están en la universidad, enseñarles, ¿sí? Uno se cree mejor que el otro. Hay que hacerles recordar que todos somos iguales ante los ojos de Dios. No se hacen las cosas con alegría. En algunos casos, no queremos perdonar en las familias. No hay unión en los hogares. A la hora de almuerzo, muchos hogares están pendientes de su celular. Hoy día hay poca comunicación. Antes era el famoso televisor, pero hoy día son los celulares. Pregunto, ¿en cuántos hogares almuerzan y no funciona el celular? Puro almuerzo, o están dependientes del celular. Ojalá que nosotros hagamos un esfuerzo y también enseñemos a los hijos, ¿sí? Ahora se ven también familias modernas, con los hijos educándose en buenos colegios, en universidades. También vemos familias formadas, tristemente, por padres solteros. Vemos familias disfuncionales. Hoy en día, el número de divorcios y separaciones ha aumentado enormemente. Nosotros, los creyentes verdaderos, demos el mejor ejemplo y seamos fieles a Dios, ya que a través del tiempo es mejor obedecer el consejo de Dios. Y en cuanto a la educación de los hijos, hoy día quieren meter educación sexual a temprana edad, dando paso a la pedofilia. Y lo que está de moda, la ideología de género. Hoy día se quiere el aborto libre. No tiene misericordia del que está por nacer. E incentiva a qué cosa? Tristemente incentiva a los niños a la homosexualidad y a las mujeres al lesbianismo. Que Dios nos ayude, queridos hermanos, a saber gobernar nuestro hogar y que podamos ver resuelto todo para la gloria de Dios. Como conclusión, hago una pregunta. ¿Cómo estamos nosotros, los hermanos líderes, los pastores, los diáconos? ¿Cómo está usted, querido hermano? ¿Hacemos un gran esfuerzo para que nuestro hogar esté marchando conforme a la voluntad de Dios y Él gobierne nuestro hogar? ¿O hay cosas que nos toca mejorar o tenemos todo controlado? ¿Nuestros hijos obedecen de forma natural hoy día? Dios quiera que así sea, así que nuestros hijos obedezcan de forma natural y razonable. ¿Somos nosotros una gran bendición y consuelo para ellos y para nuestra esposa? Nosotros debemos ser padres sometidos a Dios y el resultado, los hijos serán sometidos a Dios y a su palabra. Vivamos de toda palabra que sale de la boca de Dios, no de las mentiras que salen de la boca del mundo. Hermanos, Dios tiene un plan perfecto para la familia y para la esposa y los hijos. En Santiago dice, someteos a Dios. Resistir al diablo y de vosotros cuidad. Que podamos de todo corazón someternos a Dios. Seamos muy sabios, hermanos, en las decisiones que tomamos. Nuestro testimonio es tan importante. Ojo, el testimonio que te y otro como hombre es muy importante. Pero qué bueno es que nosotros tenemos la palabra de Dios como nuestra única regla de fe y práctica. Vivamos, queridos hermanos, para la gloria de Dios. El jefe del hogar, escuchen esto, eso lo aprendí hace 5 años o 6 años en una conferencia y hay que esforzarnos. El jefe del hogar debe ser el primero en levantarse y el último en acostarse. ¿Cómo es usted, hermano? Usted es a veces la esposa es la última y la primera en levantarse y el jefe del hogar debe ser, repito, el primero en levantarse y el último en acostarse. Esforcémonos. Dice la palabra de Dios, esforzaos. Empero vosotros y no desfallezcan vuestras manos. El que siembra para la carne cosechará corrupción, mas el que siembra para el espíritu cosechará para vida eterna. Doy gracias a Dios
por aquellos pastores, por aquellos padres, por aquellos hermanos que han logrado sostener a sus hijos dentro de los parámetros bíblicos. Hermanos, la tarea es grande y continúa. Ahí también la imagen, y está en 1 Corintios 1:10, la tarea es grande y continúa. Y dice así: ayer fueron los padres, hoy tú, y mañana tus hijos. El último versículo: dejad las impresas y vivid y andad por el camino de la inteligencia. Proverbios 9:6. Repito, dejad las impresas y vivid y andad por el camino de la inteligencia. Yo doy gracias a Dios porque en el seminario que me tocó estudiar en Santiago, gracias a Dios, un curso de administración, y en ese curso de administración que nos enseñó nuestra hermana Ruth, ahí nos inculcaba también cómo nosotros, más tarde cuando llegamos a ser padres, jefe de hogar, el consejo de la palabra de Dios. Yo espero que el Señor nos ayude a ser cada vez más humildes. Dejad las impresas y vivid y andad por el camino de la inteligencia. Proverbios 9:6. Vamos a orar, queridos hermanos. Padre nuestro, Señor, te doy las gracias porque tú, Señor, nos conoces y, Señor, tú sabes cómo estamos llevando nuestro hogar, Señor. Señor, perdónanos por las cosas malas que hacemos y ayúdanos para ser mejores cada día, porque solamente contamos con la ayuda tuya, bendito Dios. Gracias, Señor, por tu palabra, que es la única regla de fe y práctica que nos aconseja para toda situación, Señor. Ayúdanos, Señor, con los hijos que son difíciles, Padre Santo. Tú conoces lo que hay en nuestro hogar, Señor. Y Padre, que por favor, en todo tiempo, seamos guiados por ti, Señor. Gracias, Señor, porque tú estás con nosotros. Viví, Padre Santo, que andemos con mucha sabiduría y con mucha inteligencia en estos tiempos difíciles y finales que estamos viviendo, Padre Santo. Y, Señor, todo esto te lo pido, no porque lo merezco, sino en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Hacer una consulta al pastor también, contarle que primeramente, ¿cierto? Los que me conocen, nosotros con mi esposa, desde que somos hijos del Señor, siempre hemos llevado a nuestros hijos a la iglesia. Aprendimos el culto familiar, lo hacemos, pero mi hijo mayor, cuando cumplió 19 años, él decidió no ir más a la iglesia. Entonces, fue un golpe tremendo para nosotros. Entonces, uno se pregunta, ¿qué hiciste mal durante todo este tiempo si trataste de estar siempre en todos los negocios del Señor, con la familia, para allá, para acá, y que el hijo se aparte así, es fuerte. Entonces, creo que no es el primero, no soy el primero en sufrir algo así. He escuchado a otros hermanos que los hijos se han rebelado y no han querido ir a la iglesia. Entonces mi consulta es, ¿qué pasa en estos casos? Yo confío que el Señor, ¿cierto?, lo volverá. Y siempre estamos orando por él para que él vuelva a la casa del Señor. Y si uno ve, yo veo a mi hijo y él no se ha corrompido, no, solo que él no quiere ir a la iglesia. Él ha dado algunas de sus razones, pero yo no las comparto. Pero, ¿qué sucede ahí, pastor? Que fallamos como padres. ¿Qué tengo que hacer con respecto a él? Bueno, él como es mayor de edad, ahora ya no vive con nosotros, no puedo hacer más que orar por él. Pero ¿qué pasa en estos casos? ¿Cómo afrontar una situación así? Muy bien. Es un tema delicado. Primerito, quiero el nombre de tu hijo, querido hermano, para nosotros orar a mi iglesia, yo también lo personal. Christopher. Christopher Carrasco. Muchas gracias.
Carrasco Silva. Ten en cuenta que en la Perla Callao y algunos amigos que tengo van a orar por tu hijo, y el caso que él vive independiente, para mí creo que es un tema ya algo personal medio complicado. Pero si usted cumplió con su esposa, con la tarea de inculcarlo en las cosas de Dios, y él se alejó, otra cosa que parece que algunos no practican, pero también es importante que ayude usted con su esposa. Yo con mi esposa, nosotros hemos ayudado unos casos especiales, y también algunos hermanos que son de mi confianza les hemos pedido, y el ayuno también ayuda bastante. Siga usted, hermano, orando, y que Dios haga la obra en la vida de tu hijo Christopher. Y es complicado. Yo, gracias a Dios, que mis hijos no están alejados de Dios, están con nosotros, y es una gran bendición. Es muy importante su testimonio, que nosotros los padres, que podamos ser fieles. Aunque los hijos sean infieles, nosotros los padres seamos fieles y consagrados. Y los hijos van a ver, en algunos casos, los hijos van a volver. Tenga la fe que pueda suceder eso. De repente algún pastor, algún hermano que tiene un testimonio o bien carne propia, nos puede ayudar, por favor. La mejor manera que los padres pueden hacer bien el trabajo es evangelizar a los hijos, presentarles a Cristo desde chico, y entonces van a ser fieles los niños que aceptan a Cristo como su Salvador. No hay que tener confianza en llevarlo a la iglesia para que la iglesia le enseñen. El deber de los padres es enseñarles ellos en su casa, y después el resultado sea que vayan apaciblemente a la iglesia. Eso es muy importante. Yo lamentablemente llegué a la iglesia, o sea, para esta enseñanza, yo llegué con mis hijos, uno de 19, 17 y 13 años. No tuve cómo educar a los hijos desde niños, así como lo presentaba el pastor Nadir, ¿ya? Es importante. Bueno, el Señor tuvo misericordia porque mis hijos no eran corrompidos, no vivían de acuerdo al mundo, porque yo tampoco era así. En eso se nota que el Señor nos tenía a nosotros ya destinados para su obra. Pero si los padres tienen que dar testimonio a los hijos, tiene que ser primero que los padres le presenten a Cristo a sus hijos. Y ya convertidos, entonces va a ser un trabajo fácil, porque va a salir de ellos amar la palabra de Dios, y también la comunión con los hermanos en la iglesia. Porque muchos hijos se van porque los hermanos le hacen pasar un disgusto en la iglesia. Eso quería decir. Pastor Daniel entregó una gran cantidad de consejos de la palabra del Señor acerca de cómo criar a los hijos. Hay varios ahí. Entonces, independiente de la cantidad de consejos que podamos tener, lo que da resultado es los consejos que tomamos, no los que tenemos a disposición, sino que los que utilizamos. Y como la última, una de las cosas que dijo el pastor Valdés, ¿sí? Ahora sí, creo que tengo audio. Ya. No sé qué parte se escucharía, pero bueno, yo decía que la principal preocupación del padre cristiano es la salvación de sus hijos. Podría darse el caso de que en algún caso alguno de nuestros hijos no está en la iglesia nuestra, pero nuestra preocupación debe ser si es salvo o no es salvo. Esa debe ser nuestra principal preocupación. Ahora, con respecto a los consejos que podamos dar y en cuanto a cosas prácticas, hay muchísimas que mencionó el pastor Daniel y otras más.
yo podría señalar dentro de todo esto que hay un pasaje en Colosenses 3, 17 que dice, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por él. Es decir, que lo que hacemos, en este caso, como padres, debe ser como para el Señor y no para los hombres, no para que el hijo permanezca en una iglesia, no para que el hijo tenga una religión, sino que para que el hijo sea salvo. Ese debe ser nuestro deseo. Nunca, desde que nace, comienza la carrera de los padres por esperar que el Señor cumpla, ¿no es cierto?, la promesa de que será salvo tú y tu casa. Comienza esta batalla hasta el último de nuestros días, no porque el hijo pasa a ser mayor de edad, deja de luchar en este sentido, sino que nuestra preocupación debe ser siempre de que nuestros hijos sean salvados. Creo que esa es la única clave y lo único importante en realidad. De la salvación de la persona depende y se desprenden un abanico de bendiciones para las personas, como por ejemplo que estén junto con nosotros en nuestra iglesia, etcétera, etcétera. Pero primeramente la salvación. Si no tenemos esa preocupación, muy probablemente podríamos lograr cosas como por ejemplo que el hijo esté en la iglesia y que no sea salvo, y que de repente en cualquier momento se va a ir. En cambio, si nuestra preocupación principal es la salvación de los hijos, entonces va a resultar. Por otra parte, dicho eso, que pienso yo que es lo más importante y que los demás en realidad puede tener muchos matices, puede haber muchas diferencias entre la forma como pensamos y en la educación, y que pienso que dentro de esos matices lo más importante ya lo mencionó el pastor Cueva, pero pienso que algunas otras recomendaciones son volver a la enseñanza y a las costumbres que tenían nuestros padres, es decir, pararnos en los caminos y preguntar por las sendas antiguas. Ya mencionó, por ejemplo, el pastor Daniel, cosas importantes como el devocional familiar, que también una de las cosas importantes, que también la mencionó el pastor, es la autoridad de los padres, que hoy día se ha perdido. Hoy día, por ejemplo, en las empresas, en los temas seculares, se habla mucho de los tipos de liderazgo. Y entonces hay muchos tipos de liderazgo que existen. El autoritario, el que da la pauta, el democrático, el participativo. Yo creo que ustedes, quienes trabajan en empresas, han escuchado estas prácticas. Pero hoy día por eso se ha perdido también la autoridad del padre. Y de hecho, en toda la sociedad se ha perdido la autoridad, todo tipo de autoridad. De manera que como se ha perdido la autoridad del el padre ha caído, cristiano, a veces el padre cristiano ha caído también en esa trampa y ha dejado de ejercer su autoridad en la familia. De manera que eso hace que los hijos a veces quieran tomar decisiones cerradas. Por otra parte, como experiencia propia, les digo que aunque uno tenga hijos mayor de edad, como en el caso mío que ya tengo 2 hijos que son mayores de edad, no por eso yo he dejado de tratarlos en algunos casos como niños cuando se han portado mal, sino que, y con mi esposa también, sino que volvemos a disciplinarlos, porque están todavía, gracias al Señor, con nosotros en el hogar. No nos importa que sean mayores de edad, los disciplinamos igualmente. Pero como les digo, para no diluir mi idea principal, la idea principal es la salvación de nuestros hijos. Quiero decir que lo que pasa con Christopher me duele en el alma, porque primero el nombre de Christopher en la providencia de Dios significa portador de Cristo. Y por un testimonio que él dio cuando tenía unos 10 años de edad en la iglesia, el Señor lo usó indirectamente para que Leonardo llegara a conocer a Cristo como su Salvador. Dios sabe las cosas, a veces nosotros no podemos juzgar lo que no sabemos con detalle. Lo único que podemos hacer en realidad, como todos los demás han dicho ahora, el caso de Christopher, es orar por él. Yo no creo que Leonardo y su esposa hayan fracasado en educar al niño. Algo pasó ahí que Dios sabe. Pero podemos orar con fe y todos los demás que están aquí, ¿no es cierto? Aunque no han tenido la experiencia que tengo yo de Christopher, podemos recordarnos para orar por él y confiar en que el Señor tocará su corazón y lo traerá de nuevo a sus caminos. Eso no es. Y este tema es algo muy importante porque Dios le pone a nuestro testimonio un valor muy alto, muy grande. Y una de las cosas nosotros como padres lo que tenemos que hacer, y muchos aquí que están escuchando son aquellos que proclaman las verdades de las Sagradas Escrituras, pero
es muy, muy importante que nuestro testimonio ante nuestra familia sea un testimonio de verdaderamente vivir el Evangelio de Jesucristo. O sea, proclamamos el Evangelio, pero tenemos que vivirlo de una manera en donde muchas veces uno habla de instruir, pero nosotros tenemos que instruir con nuestras vidas. Nuestras familias, nuestros hijos, nuestras esposas, ellos nos conocen perfectamente. Y muchas veces cuando uno tiene a hijos que van creciendo, llegan a diferentes etapas y dependiendo de dónde están estudiando, quiénes son sus amigos, ellos empiezan a revelar. El joven va creciendo para llegar un día a ser independiente. Entonces ellos quieren ya probar sus alas y empezar a volar. Pero el punto que quiero decir es que nosotros tenemos que ser constantes en nuestro testimonio, hombres temerosos de Dios, hombres que buscan cumplir la voluntad de Dios conforme a su diseño. Dios nos ha dado su palabra, ahí está el diseño completo para los padres, pero muchas veces los padres están dispuestos a decirle, mira hijo, haz lo que te digo, no hagas lo que yo hago. O sea, el testimonio es muy malo. Entonces los hijos empiezan a ver que en ciertos puntos hay hipocresía en la vida de los padres, que dicen una cosa pero hacen otro. Dicen una cosa en la iglesia, en frente de hermanos, en frente de conocidos, pero están actuando diferente, o cuando las cosas se ponen difíciles entre la esposa y el esposo, ellos ven cómo hay padres que no tratan muy bien a sus esposas, las cuales Dios les manda a amar como ese vaso frágil, amarse como uno mismo se ama. Entonces hay mucho que ponerle a nuestro testimonio. El testimonio es muy valioso, no solo ante la familia, pero también ante el mundo. Dios usa el testimonio de sus hijos para ganar almas, y la única manera es que seamos aquellos que no solamente proclaman y hablan el evangelio, pero viven el evangelio conforme al diseño de Dios. Nuestro hermano Leonardo, lo único que tenemos que hacer con él es animarle, que él no se sienta decaído porque su hijo se fue de la iglesia, no está en su hogar, pero ahí el padre tiene que seguir su labor de constantemente estar animando a su hijo al evangelio y seguir dándole consejos conforme al diseño en las Sagradas Escrituras. Así que un padre nunca será vencido, aunque su hijo tenga 60 años de edad, siempre le va a estar aconsejando, y la palabra le dice a los hijos, honra a tus padres, ¿verdad? Entonces el hijo, aunque tenga 50, 60 años, si honra a su padre, está recibiendo el consejo de su padre, no importando en qué edad está. Muchas veces los jóvenes, yo me recuerdo cuando yo era joven, yo era algo rebelde, ¿verdad? Pero Dios obra en nuestras vidas, y aunque muchas veces los jóvenes quieren salir a ser independientes, Dios no quitará su mano de ellos, y aunque se rebelen, Dios tiene una manera formidable en regresarlos a los caminos del Señor para glorificarle en sus corazones. Así que, hermano Leonardo, nunca se sienta mal, solo siga orando, pero siga viviendo el evangelio en frente de su hijo. Bueno, yo no tengo la bendición que han tenido casi todos ustedes, ¿no es cierto? Yo nunca, no tuvimos hijos. Y eso ha sido siempre como un algo bien especial que he tenido en mi vida, pero creo que el Señor permitió que nosotros no tuviéramos hijos para poder
recorrer Chile y prácticamente América del Sur, enseñando, compartiendo el Evangelio y obviamente enseñando a niños, porque por años he estado haciendo ese trabajo que me encanta, que es lo que más me gusta. Obviamente parece que ahora ya los años están pesando un poco y ya no tenemos la fuerza de cuando éramos jóvenes. Pero sí pienso y tenemos que orar mucho por ese papá, hermano Leonardo, pero yo creo que no es el único que tiene un hijo afuera, ¿no es cierto?, de la iglesia, o que no quiere asistir a la iglesia. Yo creo que, como decía el hermano Daniel, el amor del papá debiera ser muy mostrado. No cada vez que llegue a la casa, lo primero que le diga, tenés que asistir a la iglesia. Yo creo que sería al revés. Él mostrarle todo su cariño, todo su amor, como creo que seguramente lo tiene, no me cabe la menor duda. Un papá ama a su hijo con todo así. Se habla que las mujeres son leonas, ¿no es cierto?, cuando defienden a sus hijos. Pero yo creo que el papá, yo creo que a veces tiene que tener una fuerza así grandota, ¿verdad? Porque a veces, por no demostrar el cariño, será porque los antiguos no nos mostraban el cariño a nosotros, debiéramos nosotros mostrar el cariño. Yo creo que Christopher debiera, cada vez que llegue a su casa, sentir mucho su amor, mucho su cariño, ¿ya? Y estoy seguro que el Señor va a ir haciendo la obra en él. Y gracias, hermano, por darme la oportunidad, porque yo, cuando están hablando de papá, hijo, yo trato de quedarme calladito, porque obviamente no tengo la experiencia y porque solamente puedo hablar de afuera. ¿Ah? Ya me dijeron alguna vez, ¿qué opinas de esto? Si total, tú nunca has tenido un hijo. Pero el Señor ha sabido por qué, y bueno, yo me someto a esa voluntad de Él y espero que el Señor sea bendiciéndoles a todos y a cada uno de ustedes. Que el Señor les bendiga. La felicidad de poder ir al trono de la gracia, ¿no es cierto?, de nuestro Señor, y que bueno que usted ha sido un poco evangelista de los niños, ¿no es cierto?, por colocarlo entre comillas, pero yo tengo 3 hijos, pero usted debe tener 200 hijos espirituales, y eso también lo hace distinto a nosotros, ¿ya? Yo a lo mejor me quedo corto, pero el Señor sabe cuánto usted ha llevado al camino del Señor. ¿Cuántos niños? Hermano Claudio. ¿Cuántos niños le quieren? Amén. Hermano Claudio. Sí, hermano Leonardo. Bueno, transmitirle, ¿cierto?, al hermano Ángel, que mi hijo siempre se acuerda de él y lo quiere mucho al pastor Ángel, para que lo sepa. También al pastor Nadir. Nuestro Padre y nuestro Dios, queremos darte las gracias porque, Señor, nos has permitido tener esta reunión a través de este medio para bendición de todos y cada uno de los que hemos participado. Gracias por nuestro hermano Daniel, que nos ha traído tu palabra, y Señor, te rogamos que le bendigas a él, su congregación allí en Perla del Callao, como también a su familia. También te rogamos, Padre Celestial, que seas bendiciendo y cada uno de nosotros, los que hemos escuchado este tema, podamos ponerlo por obra en cada hogar, de tal manera que sea de bendición también para cada uno. Quiero pedirte en forma muy especial por justamente muchos jovencitos que conozco que son de la iglesia, que sus padres son de la iglesia, pero que en estos momentos están alejados. Quiero pedir que en Christopher, ya que nuestro hermano dio su nombre, quisiera hablar de muchos otros Christopher que hay, que quisieran pedirte por todos y cada uno de ellos, que el amor tuyo les alcance, que la presencia tuya sea de tal manera en sus vidas, que no puedan olvidar lo que han escuchado a través del tiempo en la iglesia y de sus profesores, como también especialmente la voz tuya, que seguramente está dentro de ellos,
impulsándoles a volver. Te ruego que pronto veamos muchos de estos jóvenes volver a nuestra congregación. Y en particular a los papás te ruego que nunca deben perder la confianza en ti. Tú eres un Dios grande, un Dios poderoso, un Dios que está siempre a favor de los suyos. Y si tenemos algún dolor en el corazón ante esta situación, te ruego, Padre Celestial, que des también descanso, porque las cosas dependen de ti. Y también te rogamos que seas con cada uno de nosotros. Por favor, bendice a nuestro congreso que vamos a tener ya la próxima semana, que sea de gran bendición también para nosotros. Bendice a nuestro hermano Luis Monge, a nuestro pastor, para que nos traiga tu palabra y sea poderoso también para tocar nuestros corazones. Porque vamos a hablar de algo, no solamente algo tan terreno como podríamos hablar de los hijos en el caso de hoy, sabiendo que hay mucha enseñanza espiritual allí, pero también seguramente nos va a hablar un poco más incisivamente hacia la vida particular de cada uno. Te rogamos, Padre Celestial, tu bendición sobre nuestro pastor que va a traer la palabra, y que ese congreso sea muy concurrido, que no solamente algunos de los varones de nuestra congregación estemos presentes, sino que todos. Bendícenos, por favor, y que, como decía nuestro hermano, que propaguemos este hecho, este congreso, en todos los lugares donde estemos. Bendícenos, por favor, y cuida y bendice a cada uno de nuestros hermanos, como también a cada uno de nuestros hermanos ancianos que están presentes, como también a cada uno de los pastores. Gracias por nuestro pastor Riquet, gracias por nuestro hermano Daniel, como decíamos, pero también por todo y cada uno de nuestras congregaciones. Te lo rogamos por Jesús, mi Salvador. Amén.